Isaías 55, versículo 6. Si alguien lo encuentra, me ayuda y lo lee, por favor, Amén. hermano Mauricio. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder meditar en ella. Renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a entender, Señor, la porción que tú tienes en esta tarde para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entramos al mes de septiembre, había dicho. Le damos gracias al Señor porque no solo es el mes de la patria, sino también el mes de la Biblia. Y para nosotros la escritura es la palabra de Dios. Es donde Dios se revela al hombre. La naturaleza era parte de la revelación de Dios. Porque dice, cuando vemos los cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas, ¿cierto? Decimos que es el hombre para que tenga de él memoria. Y sabemos que la creación da cuenta de nuestro Dios. Dios se reveló al hombre. Dios interactuó, ¿cierto? A través de la historia con el hombre. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero ¿qué espera Dios de nosotros para establecer esta relación? Si Dios ya habló, si Dios ya hizo, espera de nosotros, ¿cierto? Que podamos acercarnos a Él, buscarlo y establecer esta relación. El versículo que acaba de leer mi hermano Mauricio dice, buscad a Jehová o buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Sabe? Hoy, eso es el Antiguo Testamento, pero Dios hoy día está cercano. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Dios está más cerca que nunca. Llamadle en tanto está cercano. Dios ha dispuesto todas las cosas para los que le amamos. Dios dice, ¿cuánto más Él nos va a dar? ¿Cierto? Si ya dio a su propio Hijo. Dios está esperando que nosotros le busquemos con intensidad, de corazón. Y una de las formas de buscar a Dios, hay muchas formas, a través de la escritura, ¿cierto? A través de la adoración, pero una de las formas más prácticas es la oración. ¿Por qué oramos? Tesalonicenses dice, orad sin cesar. ¿Por qué oramos? Porque aquí esto no es una, como dicen, no es una mantra. No es que porque yo repito, 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 entonces Dios me tiene que escuchar. Y a veces somos así, a veces repetimos, 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 pero Dios quiere conversar con nosotros. Quiere que le contemos lo que nos pasa. Aunque dice que Él ya lo sabe todo, pero quiere establecer esa relación con nosotros. Es como nosotros cuando vemos que nuestros hijos están pasando por dificultades, nosotros sabemos, en cierta manera, lo que le está pasando, pero queremos que ellos nos cuenten, que nos digan qué es lo que le está pasando. ¿Y por qué oramos? Porque oramos, hablamos con Dios para conocerlo más, para saber qué es lo que Él quiere realmente, para que nos muestre su verdadera voluntad. Dios nos da esa posibilidad. Dios nos creó con la posibilidad de relacionarnos con Él. Y eso que estaba muerto, Dios, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, Él lo restauró. Él hizo las paces con nosotros. Por lo tanto, hoy día podemos ir delante de Dios. Si su vida está a cuentas con el Señor, usted puede hablar con el Señor y el Señor le va a oír. En Filipenses dice, por nada estemos afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracia. Nosotros a veces sabemos que Dios está, pero nos afanamos. Pensamos que esto depende de mi capacidad, de mi santidad, de mi relación con Dios. No, esto depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces, esta forma de acercarnos a Él, que es la oración, eh, es es una comunión íntima. Dios quiere que le busquemos íntimamente. Ahí dice cerrada la puerta en tu cuarto, ¿cierto? Dios que te ve en lo secreto, te recompensa en público. Nosotros hacemos oraciones congregacionales y es bueno orar congregacionalmente, pero la oración que conmueve, que ayuda a esta relación con Dios, esa oración íntima. Em, y ahí nosotros, Dios nos da la posibilidad de participar en su misión. Hacemos la misión cuando obedecemos a Dios, pero cuando oramos también
hacemos que la misión avance, porque oramos para que Dios haga su voluntad. Amén. Em, Habíamos leído recién, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle, llámenle, hermano, llámenle en tanto está cercano. Jeremías 29:13 dice así, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está cercano, hermano, está muy cercano. Es cosa que nosotros lo busquemos de verdad, que, que esa oración sea de verdad, que no sea un mantra, que no sea algo repetitivo. Había leído la lectura bíblica del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay 7 peticiones. Y la primera petición es que su nombre sea santificado, que su nombre sea respetado, que su nombre no se tome en vano. Santificado sea tu nombre significa eso, significa que el nombre de Dios sea enaltecido. Pero lamentablemente, a veces el nombre de Dios, ¿cierto? Es, es atacado, ¿sabe por culpa de quién? De nosotros mismos, porque no dejamos bien el nombre de Dios. Por eso en el Padre Nuestro, que es un modelo, no es que tengamos que repetir. Ahí habíamos visto, ¿cierto? En el versículo 7 de Mateo 6, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, como los no creyentes, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Dios no necesita que repitamos, repitamos, repitamos. Eso no es hablar con Dios. Y Dios quiere que su nombre sea enaltecido. Ahí en Romanos 2:24 dice, estoy buscando, se me perdió Romano, ahí está. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por nuestra causa es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no damos buen testimonio. Filipenses 2:9 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Dios tiene un nombre y su nombre es santo y tenemos que orar para que ese nombre sea, ¿cierto? Honrado, sea santificado. Dios quiere revelarse al mundo, porque Dios quiere que todos le conozcan, que todos vengan al arrepentimiento. Y el texto famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. La segunda petición del Padre nuestro es, venga tu reino, porque necesitamos que su reino se extienda aquí en la tierra. Tenemos que buscar primero, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, será añadido. Muchos dicen que el reino de Dios vino con Jesucristo. Hay algunos que dicen que todavía no ha venido, que se va a establecer cuando Jesús vuelva. Pero la mayoría de los teólogos y la mayoría de los creyentes acepta que el reino ya vino y que el reino se está fortaleciendo. Este reino que comenzó con la venida de Jesús, hoy día se está construyendo y se va a hacer visible y total cuando Jesucristo vuelva. Hágase tu voluntad, en la tercera petición. Mire, Jesús, cuando su apóstol le dice que le enseña a orar, le da este modelo. Hágase tu voluntad. ¿Cómo oramos nosotros? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O nosotros le pedimos, hágase mi voluntad, hágase como yo quiero. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? Cuando oramos y le decimos, Señor, esto no me está yendo bien en esto. Señor, esto me molesta. ¿Y qué le pedimos? Sácalo, llévatelo. O le decimos, hágase tu voluntad. Y ahí hay que ir al Getsemaní. Jesús en el Getsemaní. Dicen que Jesús no dio su vida en la cruz. Él la entregó en el Getsemaní. En esa última oración, donde 3 veces se acercó al Padre y le dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró. Y ahí el Señor entregó su vida por nosotros. Ahí tomó la decisión. Pablo tenía una enfermedad y dice, 3 veces le he pedido al Señor que me la quite. ¿Y qué le responde el Señor?
Bástate, Pablo, de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces nos enseñan mal que Dios va a hacer todo lo que le pidamos. Y, y no es así. Dios va a hacer su voluntad. Su voluntad. A veces Dios va a responder sí y a veces va a responder no. Y a veces va a callar. Y a veces va a decir espera. Pero nosotros, como estamos acostumbrados a tener todo al tiro, somos impacientes y tomamos a veces las decisiones a nuestra propia sabiduría, no pidiéndole la voluntad de Dios. A veces Dios dice no y tenemos que entender eso. Si a Jesús le dijo que no, si Jesús quería que pasara esa copa ahí, pero que no quería hacer su voluntad, ¿por qué nosotros pedimos que se haga nuestra voluntad? Y perdona nuestros pecados, como oraba la pastora Sarita. Esa es la siguiente petición. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Siempre cuento esto, que la ofrenda no es el dinero que nosotros llevamos al altar. La ofrenda en el tiempo de Jesús eran los animalitos, los sacrificios que se hacían para el perdón de pecados. Cuando usted iba al templo, tenía que ofrecer un sacrificio, una ofrenda de olor grato a Dios para perdón de pecados. Y Jesús dice, cuando vayas a entregar tu ofrenda, o sea, cuando vayas a pedirme perdón, cuando vengas a pedirme perdón, recuerda, si hay alguien, ¿cierto?, que tiene algo contra ti, devuélvete, ponte a cuentas, ponte a cuentas. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuántas veces dijo la pastora? Hasta 70. Los fariseos perdonaban hasta 3 veces. Y cuando Pedro le pregunta a Jesús, él dice, 7, maestro, nosotros tenemos que perdonar 7. Y Jesús le dice, no, Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, perdona siempre. Y eso no es posible si el, el Espíritu Santo no está en nosotros. Eso no es posible si primeramente nosotros no nos sentimos perdonados. La sexta petición del Padre Nuestro es no nos metas en tentación. Y Dios no tienta a nadie. No. Hay otra versión, y creo que en otro evangelio se aclara mejor. No nos dejes caer en la tentación, en nuestra propia tentación. No nos dejes sucumbir, no nos dejes entrar. Apártanos del mal. Esa es la idea de no nos meta en tentación. Dios no puede tentar, Dios no tienta a nadie. Dice que de nosotros, de nuestros propios deseos, somos tentados. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, que lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos guarde de caer, que no nos deje, porque son nuestros propios impulsos los que nos llevan a caer. Mas líbranos del mal. Y ahí Jesús en su oración dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Vence con el bien el mal. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Finalmente oramos para conocer esa voluntad perfecta de Dios. Mire, toda la creación se somete a Dios. Todo se somete a Dios, excepto el ser humano. Hay muchos que hablan de Dios, ¿cierto? Gente que se llena la boca a veces hablando de Dios. Pero Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Si usted dice que cree en Dios, si usted tiene fe en Dios, haga la voluntad del Padre. La iglesia debe hacer la voluntad del Padre. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que ojalá nadie se pierda. Así que, conclusión, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Dios quiere relacionarse con usted, conmigo.
Él ya habló, ahí está su palabra, pero Dios quiere que le busquemos, que oremos. Mire, usted no ora para doblarle la mano a Dios. Hay gente que cree eso, que por más que ore va a doblarle la mano a Dios, que Dios va a ceder. No, porque Él es soberano, Él es Dios. Si no oramos para que Él haga su voluntad y oramos para que Él nos dé paz, para que nosotros podamos entender su voluntad. No oramos para impresionar a Dios, porque, a ver, ¿qué le podría decir yo a Dios que Él no sepa? ¿Le podría ya dar un consejo yo a Dios? Si Él es el sabio por excelencia. Por lo tanto, no oramos para decirle a Dios lo que no sabe. También cuando oramos reconocemos que dependemos de Él, que lo necesitamos, como cantábamos en esta alabanza, que necesitamos de Él. Dios quiere moldear nuestras vidas y con la oración experimentamos crecimiento, desarrollo. Hay cosas que no podemos hacer nosotros, pero sabemos que tenemos un Dios grande que sí las puede hacer. Y para eso tenemos que ir delante de Él y orar. Y Él puede responder sí o no. Y tenemos que estar conformes cuando oramos de su respuesta. Y si Dios no responde, entonces tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando, perseverando. Y ahí hay varias parábolas de perseverar, de buscar al Señor, ¿cierto? Tenemos que perseverar. Dios quiere tener comunión con nosotros, quiere habitar en nosotros y nosotros habitemos en Él. Quiere relacionarse, que cumplamos nuestro propósito. Y el problema, hermano, no es la oración no contestada, sino la no ofrecida. Pedís mal para tus propios deleites. Tenemos que aprender a ir delante del Señor y ofrecerle nuestra oración y hablar y contarle lo que nos pasa. El Señor va a responder. Padre, gracias, porque no estamos solos, Señor, porque sentimos, Señor, que tú nos hablas, porque sentimos que tú nos respondes. Señor, no son oraciones al viento. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes un plan perfecto. A veces, Señor, queremos ignorar tu voluntad. A veces, Señor, queremos tratar de doblarte la mano. A veces tú nos respondes y no nos gusta la respuesta, Señor, pero muchas veces, Señor, tú haces tu voluntad perfecta. Y cuando lo haces, Señor, somos bendecidos. Cuando estamos en tu voluntad perfecta, Señor, todo, Señor, se ordena. Señor, llévate nuestros temores, llévate, Señor, nuestras dificultades, ayúdanos a vencer. Señor, sabemos a veces que las dificultades nos ayudan a madurar. Señor, que las enfermedades nos hacen fuertes. Señor, Señor, que se haga siempre tu voluntad. Si hay alguno aquí, Señor, que está dolido, si hay alguno, Señor, que viene, Señor, pasando dificultad en su mente, en su corazón, Señor, yo te pido que le levante, le fortalezca, le ayude. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor. Señor, sin ti no podemos vivir. Señor, tú eres el aire, Señor, que nos da la vida, el aire que respiramos. Señor, en este día bendice cada una de las vidas de mis hermanos que están aquí. Guárdale, bendice sus casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.